Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tertulia jurídica del Colegio de Abogados de Medellín. Estas las estamos haciendo el segundo jueves de cada mes de manera gratuita. Nos pueden ver a través de Facebook Live en vivo o en diferido. Bueno, esta tarde tenemos dos invitadas muy especiales. Nos van a hablar de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los contratos de arrendamiento. Entonces tenemos a la doctora Alejandra Betancourt, que es abogada especialista en Derecho Comercial, con más de 10 años de experiencia en resolución de conflictos en actividades propias como la planeación y coordinación de asuntos relacionados con los mecanismos de resolución de conflictos. Actualmente se desempeña como jefa de la unidad de conciliación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ella es conciliadora de Derecho e Insolvencia de Persona Natural No Comercial. Y también tenemos a la doctora María Fernanda Bernal Mora, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, conciliadora en Derecho e Insolvencia y candidata especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente se desempeña como abogada de la Unidad de Conciliación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Composición de la Cámara de Comercio para Medellín, de Medellín para Antioquia. Entonces, doctoras, bienvenidas. Adelante. Buenos días. Elisa, muchas Buenas gracias tardes. por la invitación. Gracias. Una buena tarde para todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live. Bueno, pues dando cumplimiento y a las personas que ya nos acompañan, iniciemos entonces con esta charla. Quiero hacerles pues como una referencia inicial. Y lo que les vamos a contar está dividido en tres grupos. La primera parte que vamos a abordar es todo lo relacionado con los mecanismos de resolución de conflictos en tres de estos mecanismos. Entonces, inicialmente abordaremos lo que es la conciliación, luego hablaremos de la amigable composición y por último del arbitraje, todos ellos relacionados con la resolución de conflictos derivados del contrato de arrendamiento, bien en local comercial y en vivienda urbana. Y aquí también es importante tener en cuenta pues que las referencias que vamos a presentarles en su gran mayoría son desde la experiencia. ¿Desde cuál experiencia? Desde la que tenemos nosotros como Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, que es importante, pues todos los que estamos vinculados con estos temas de resolución de conflictos, poder conocer un poco de las estadísticas, cómo se ha estado moviendo el tema de resolución de conflictos en contrato de arrendamiento, sobre todo en estos meses de pandemia, y cómo cada uno de estos mecanismos, la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, pues han puesto una pauta importante en esa resolución de esas situaciones que se presentan derivadas de las relaciones comerciales en el contrato de arrendamiento. Entonces, para no extenderme más, iniciemos entonces. Voy a contarles, esto que encontramos acá es simplemente una referencia. Justamente cuando empezamos la pandemia, 17 de marzo, pues nos empezaron a llamar personas, tanto empresarios como personas naturales, a comentarnos que tenían situaciones relacionadas con conflictos relacionados con arrendamiento. Y no solamente pues nos ocurrió a nosotros, nuestros pares en las cámaras también nos contaron que empresarios y personas naturales estaban acudiendo a las consultas de los centros de conciliación refiriendo conflictos en esta materia. Entonces surgió una iniciativa muy bonita, en la cual nos unimos 25 centros de conciliación de cámaras de comercio del país y lanzamos una iniciativa a la cual se acogieron luego varios centros de conciliación de la ciudad, entre ellos el del Colegio de Abogados de Medellín, para apoyar a las personas naturales y jurídicas en la resolución de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Esta pues primera imagen es simplemente una referencia de lo que nosotros hemos venido haciendo y lo que han venido haciendo los centros de conciliación de la ciudad en este tema. En el siguiente slide, lo que tenemos entonces es justamente lo relacionado con las estadísticas que refieren esta materia. Queremos contarles un poco qué ha ocurrido en la resolución de conflictos derivados del contrato de arrendamiento entre marzo y julio.
En los primeros meses, pues no se ve un impacto tan grande en temas de arrendamiento. Vemos un 7%, el cual asciende luego a un 13% al mes de junio, pero ya en el mes de julio vamos viendo un incremento del 56% de la totalidad de las audiencias que se tramitaron desde el 17 de marzo hasta el 31 de julio, un total de 699, de las cuales el 56% efectivamente corresponde a temas de arrendamiento en el mes de julio. Y pues otras materias sí tuvieron incidencia. Sin embargo, pues no fueron tan representativas como lo fue el contrato de arrendamiento. Y en esto también acudimos a la estadística de lo que regularmente ocurre en los centros de cámaras, de las cámaras principales. Hay un promedio natural aproximado de unas 100 audiencias de conciliación que se adelantan mensualmente. Miren que en los meses de marzo a mayo, pues este promedio se baja bastante, se baja casi a la mitad, en el mes de abril a la tercera parte, en junio ya se sostiene ese promedio, pero en julio es 4 veces lo que normalmente ocurre en los centros de conciliación de cámaras de comercio. Entonces, pues esto que nos lleva a pensar, pues que esto también es un efecto de lo que generó la pandemia, de ese tiempo de aislamiento inicial, donde pues no podíamos de pronto salir, donde la gente estaba concentrada en resolver situaciones puntuales y a medida que iba avanzando el tiempo, pues se fueron incrementando los conflictos y esto se ve reflejado pues en esta tabla. En el siguiente slide, lo que vemos es lo relacionado con los porcentajes de acuerdos y esto también es importante tenerlo en cuenta, que aún con el incremento de casos que se presentó y que es evidente pues a partir del mes de julio, el porcentaje de acuerdos se mantiene. Regularmente este es, si sumamos todas las audiencias que se realizan, del 84%. Pero hay algo bien importante y es que en temas de arrendamiento, estos acuerdos se incrementaron en 3 puntos en relación con el porcentaje total de acuerdos, llegando a un 87%. Es decir, de cada 10 audiencias, 8.7 han culminado en acuerdo, lo cual es satisfactorio tanto para el solicitante como para el solicitado porque el objeto de la conciliación se cumple. En el siguiente slide, lo que vamos a ver es lo relacionado con los usuarios del servicio y los asuntos negociados en materia de arrendamiento. Vamos por el primero. ¿Quiénes son las personas que hacen uso de estos servicios? Eh, pues dos grupos. El primero es el grupo de personas naturales y empresarios en general, y hay un segundo grupo que es justamente empresarios del sector inmobiliario. De esto particularmente debemos referirles una experiencia y es que en estos temas, particularmente nuestro centro, desde hace unos años, tenemos convenios con entidades del sector inmobiliario que han dirimido de manera regular los conflictos que se han presentado en esta materia y se resuelven vía conciliación. Es decir, cuando, por ejemplo, un arrendatario incumple en el pago de los cánones de arrendamiento, regularmente las empresas que son las agencias de arrendamiento, que son las encargadas de pagar el canon en el eventual caso de incumplimiento del arrendatario al titular del inmueble, acuden al centro de conciliación para dirimir el conflicto. En ocasiones solicitan el pago de los cánones vencidos, otras ocasiones simplemente lo que hacen es que solicitan la terminación del contrato y la restitución del inmueble. Y pues esto es lo que vemos aquí en color verde, que son estas empresas
que regularmente acuden a los centros de cámaras con este objetivo. Y aquí tenemos que destacar también que si bien eh, perfectamente podrían acudir directamente a la justicia ordinaria, se resalta mucho más en esta época de pandemia que pues el mecanismo de la conciliación es un mecanismo efectivo. Todos sabemos pues, que la justicia ordinaria ha venido retomando labores de manera paulatina. Sin embargo, en los primeros meses, toda la prestación del servicio estuvo suspendido. Por tanto, los mecanismos de resolución de conflictos marcaron una pauta importante, siguen marcando una pauta importante, y es un llamado a todas las personas que nos acompañan, directores de centros de conciliación, funcionarios de centros de conciliación, apoderados, partes, a que sigamos haciendo uso de estos mecanismos, pues porque han sido una tabla de salvación en este momento para la resolución. Y vuelvo y digo, acudo a esa experiencia, nuestros clientes perfectamente podrían acudir directamente a la justicia ordinaria porque solicitar la restitución de un inmueble no requiere requisito prejudicial, la conciliación como requisito prejudicial, pero estos mecanismos son tan efectivos, ya les acabo de presentar la estadística, el 87% de las audiencias culminan acuerdo, y pues ustedes también, quienes nos acompañan de centros de conciliación, conocen que el promedio de la duración de una audiencia es de 1 hora, hora y media, 2 horas máximo. Entonces, pues tendrá la oportunidad la parte de resolver su conflicto en un tiempo muy corto, y pues mientras si se acude a la justicia ordinaria, el tiempo será mayor. Entonces, para resumir lo que acabo de decirles, es muy importante que sigamos enfatizando en la utilización de los mecanismos de resolución de conflictos como una alternativa para poder solucionar estas situaciones, y mucho más ahora en pandemia. Entonces, como les decía en estos dos cuadros, el 40% de nuestros clientes del sector inmobiliario nos traen solicitudes relacionadas con local comercial, y el 60% solicitudes relacionadas con vivienda urbana. Me refiero a las solicitudes presentadas. En cambio, las solicitudes que presentan personas naturales y empresarios en general, pues que no tienen un uso asiduo de estos mecanismos, sino que son clientes regulares que llegan de manera independiente, se invierte la carga. El 92% corresponde a local comercial, siendo muchísimo más alto, y el 8% a vivienda urbana. ¿Qué asuntos han sido negociados en este grupo de 600 audiencias que les referimos entre los meses de marzo y de julio? Se han dirimido dos asuntos, se han tratado dos asuntos. El primero, la terminación del contrato y la restitución del inmueble. Y el segundo, se ha buscado la continuidad del contrato y la reducción del canon de arrendamiento. En el primer tema negociado se han presentado dos subtemas. Uno de ellos es la negociación de cánones en mora y la negociación de sanción por terminación anticipada del contrato. Y en el segundo tema, que se han visto dos subtemas negociados, que son la reducción del canon y la negociación de cánones en mora. Eh, Cabe resaltar, pues llamar la atención, que esta situación de pandemia pues no ha sido una situación al margen de la economía ni de las actividades realizadas por las personas naturales y jurídicas, y pues el mayor porcentaje de los acuerdos logrados es frente a la terminación del contrato y la restitución del inmueble, que implica un 89%, y un 11% ha buscado esa continuación con una reducción del canon. Eso es un reflejo de la situación de nuestra economía, de la situación de nuestro país y de la pérdida de empleos que se han reflejado en esta época de pandemia. Esto es en relación con las cifras, lo que podemos contarles. Le voy a dar la palabra a María Fernanda. Ella nos va a hablar de situaciones puntuales desde el tema procedimental y sustancial en relación con el contrato de arrendamiento. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Como les estaba diciendo Alejandra, este MAX o mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la conciliación, ha sido el gran protagonista, por así llamarlo o decirlo, de la forma de resolver los conflictos derivados de los contratos de arrendamiento. Vemos diferentes situaciones críticas o impedimentos o dificultades respecto a esas negociaciones que se dan, que van a ser las que a continuación les voy a exponer, que responden claramente a la realidad actual, muy estrechamente relacionadas con el tema de la cuarentena y el COVID, que en últimas es lo que ha desencadenado claramente este incremento de temas de conflictos relacionados con relaciones contractuales de contratos de arrendamiento. Entonces tenemos, acá les aparece en la pantalla, tenemos primero que hay un gran desconocimiento del contexto económico actual. Es decir, se presenta mucho que si bien de un lado de la relación contractual que está el arrendatario, es claro que hay una situación crítica, que sobre todo en caso de locales comerciales, los negocios no han podido desarrollarse como normalmente lo harían, pues del lado del arrendador se tiene ese desconocimiento de esa situación y a veces no hay una comunicación clara entre las partes que impide transmitirle a la contraparte su situación para un mejor entendimiento y una revisión de la relación contractual. O a veces simplemente se ignora la situación y no se comprende en algunos casos esa situación del deudor, incluso teniendo en cuenta que tal desconocimiento puede llegar a afectar al arrendador mismo o a la inmobiliaria cuando también hay un intermediario en el caso en que hay inmobiliaria. Ejemplo, se plantea uno que sabemos y creemos que hay una proyección el otro año para una disminución en la economía, lo que implica que muchos locales puede que se encuentren desocupados porque el desarrollo de las actividades comerciales no va a ser igual. Entonces, pues muchas veces se busca dar a entender en estas audiencias a las partes que es conveniente un acuerdo, pues tanto para el arrendatario que quiere, en caso de local comercial, que es el más común, seguir con su negocio, o en vivienda también, una persona que requiere pues tener el lugar en el que habita, y del otro lado, pues el arrendador, que si bien pues también se va a ver afectado, pues continuar con una relación comercial o un ingreso que de pronto si desocupan o buscan una terminación de pronto por vía de la jurisdicción ordinaria, pues no tendría acceso pues a que se le ocupe ese inmueble fácilmente por la situación económica actual. Entonces, parte del trabajo en las audiencias y el uso de este mecanismo es enfrentar a las dos partes para que puedan entender su contexto y encuentren un beneficio en esta situación crítica que puede traer dificultades para ambas partes. Tenemos asimismo los acuerdos directos entre las partes no legalizadas. Generalmente, en muchas ocasiones, cuando los usuarios llegan, bien sea arrendador o arrendatario, a buscar el servicio de conciliación, nos damos cuenta que llegan porque han tenido acuerdos privados en los que han intercambiado correos electrónicos, llamadas, un sinfín de acercamientos o incluso conversaciones presenciales en las que acuerdan situaciones o rebajas o condonaciones de cláusula penal o de intereses, pactan supuestas entregas, pero a la hora de concretarse, pues pasan situaciones como que a una de las partes le refieren una asesoría que le hace ver que tal acuerdo no le puede ser conveniente para ella, entonces decide no de pronto cumplir con lo acordado vía correo electrónico o vía llamada. Entonces llegan muchas veces las otras partes como, bueno, yo tenía esto, pero no me lo estaba, pactamos esto, pero no me lo están cumpliendo.
Entonces, las personas tienen a veces una expectativa de acuerdo con su contraparte basada en esos acuerdos directos no legalizados sin plenos efectos jurídicos, es decir, no se firma un contrato de transacción ni se lleva a una audiencia. Entonces, precisamente esa audiencia se vuelve ese mecanismo para legalizar esos acuerdos privados directos y darles plenos efectos legales, impidiendo con esto pues, que se cambien las condiciones dependiendo pues, de la situación o el pensamiento que en determinado tiempo pueda tener una de las partes. Tenemos otras circunstancias, son los decretos de emergencia. Sabemos que el gobierno sacó en el marco de esta emergencia económica, social y ecológica una serie de decretos, entre estos dos que se refieren a temas de contratos de arrendamiento. Sin embargo, estos no cubrieron las expectativas de los usuarios finales, arrendadores y arrendatarios, e inmobiliarias que son intermediarias, incluso aseguradoras, que más adelante veremos el rol que han desempeñado. Entonces, ¿qué sucede? La gente, pues obviamente ha tenido una información que ha tenido por redes, por los medios, televisión, y tiene unas expectativas diferentes, o incluso hemos tenido personas que ya tienen un conocimiento jurídico, que de pronto tienen una lectura o un estudio de lo que dice el decreto, que a veces no es tan, digamos, estrictamente pegado a lo que de verdad establece esta normatividad. Aparte de las numerosas interpretaciones o ideas que se puedan dar, entonces se va a encontrar también lo que ya mencioné, y es que a veces no son suficientes. Tenemos en el caso de la cláusula penal, que también la voy a mencionar ahorita, que es uno de los grandes impedimentos de pronto para avanzar en la negociación, que solo uno de estos decretos, el 797, contempló una reducción, más no la exoneración de la cláusula penal para la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de local comercial para unas actividades específicas. Es decir, muchos locales comerciales que también tenían necesidad, o arrendatarios de vivienda y arrendadores, porque también estamos jugando que hay arrendadores que querían terminar su contrato, que les impedía, pues que les impide por este tema de la cláusula muchas veces llegar a una negociación. Tenemos también el tema de los subarriendos. Sabemos que los subarriendos deben estar expresamente permitidos por las partes, bien sea en el contrato o por modificaciones a este. Sin embargo, hay una realidad que no se puede negar y que la vemos ahora y antes de que existiera el tema de la cuarentena y el COVID. Y de hecho, esta situación bien se arrastra de mucho antes de la situación de la cuarentena, pero cobra importancia ahora, y es que en los inmuebles muchas personas prestan su nombre, incluso cuando no son muy cercanas al verdadero tenedor del inmueble, prestan su nombre para los contratos, ya que ese verdadero tenedor, por diversas circunstancias, no pasaría el filtro para poder optar y ser óptimo para acceder a un contrato. Entonces, vemos muchos casos en que el verdadero arrendatario, que es el don con el que hay un vínculo contractual, no aparece para poder a veces celebrar un acuerdo de terminación de contrato, y dificulta mucho a veces la negociación. O tenemos unos tenedores que también, pues si viene el codeudor o el arrendatario, quieren terminar la relación contractual, a veces el tenedor no quiere, y se genera ahí un conflicto que presenta unos retos importantes para la negociación. No solo desde el punto de vista de la negociación, sino también desde buscar que las partes se presenten a la audiencia. Otra de las situaciones críticas son los conflictos sobre mejoras. Lamentablemente,
pues nosotros que somos abogados, la mayoría que estamos conectados, puede que tengamos otros colegas de otras áreas, pero los abogados, la mayoría entendemos muy bien el tema de las mejoras de los contratos de arrendamiento, en los cuales pues hay unas mejoras necesarias que deben ser cubiertas por el dueño del inmueble o el arrendador, dependiendo del contrato pues, de mandato que hayan celebrado. Pero existen unas mejoras que no son necesarias y que son las que más se dan por parte de los arrendatarios, sobre todo, por ejemplo, en temas de locales, donde se ocupan los locales conforme a las necesidades del negocio que se va a desarrollar en ese local, y a veces suelen ser mejoras que son muy cuantiosas, que implican pues mucho dinero, y resulta que estos arrendatarios se generan una expectativa, si bien es claro y se les advierte en el momento de hacer las mejoras, que esas mejoras o no se aceptan para ser cubiertas como la norma exige para que el arrendador las reconozca, o simplemente no se le avisó al arrendador y se hicieron, pero el arrendatario, por considerar que son muy cuantiosas y considerarlas de muy buena calidad, pues está esperando que se le reconozca, incluso que se le disminuya su deuda, reconociéndose esas mejoras, cuando la realidad es a veces todo lo contrario, y es que no solo no se les va a reconocer esas mejoras, sino que tienen que incurrir en nuevos gastos que pueden ser muchas veces más altos incluso que los cánones que se deben, para retirar todas esas mejoras que se hicieron y entregar el inmueble conforme al inventario de cómo lo recibieron. Entonces eso genera dificultades al momento de llegar a un acuerdo para dar a entender pues esa circunstancia de las mejoras y ese reconocimiento no de estas. Otro tema que tenemos es el tema de los seguros. Casi todos los contratos que son a través de inmobiliaria tienen un seguro para el cubrimiento de los cánones y posibles situaciones litigiosas que se presentan, para gastos legales. Sabemos pues que en últimas esto es un negocio, hay diversas aseguradoras, es un contrato de seguros que de pronto la mayoría de nosotros conocemos y manejamos. Y se presenta una situación, y es que a veces es muy difícil llegar a una negociación con los arrendadores, porque obviamente ellos están recibiendo la póliza, pues el cobro de la póliza se hace efectivo y están recibiendo los cánones tranquilamente, y están afectando mucho a las aseguradoras porque obviamente la cantidad de siniestros está disparado, y eso hace que a veces sea muy difícil porque las aseguradoras están abiertas a negociar, tienen buenas propuestas de acuerdo, los arrendatarios también, pero obviamente a veces las inmobiliarias o los propietarios, pues hay que entenderlos, también me pongo del lado de ellos, o sea, uno tiene que entender todas las partes de un conflicto, cuando sobre todo fungimos como conciliadores. Y la verdad es que obviamente si estás recibiendo tu canon, estás tranquilo, pues es muy difícil decir no, voy a llegar a un arreglo de disminución, voy a llegar a un arreglo de terminación. Sin embargo, es un tema muy a corto plazo, porque lo que nos están viendo es que a largo plazo, pues en últimas la aseguradora, en cumplimiento de sus obligaciones legales, pues tendrá que iniciar los procesos y terminarlos con pues, los respectivos procesos de cobro de esos cánones y restitución de inmueble, y en últimas el inmueble quedará desocupado y pues el propietario tendrá un inmueble que ya no le va a generar más ingresos. Entonces, este es como esa situación que vemos más comúnmente con los seguros. Tenemos otra situación que son las exigencias de pagos de cánones totales y cláusula penal para la aceptación de la restitución del inmueble. Tenemos muchas circunstancias, incluso hemos tenido casos puntuales en los que incluso el arrendatario está al día. Sin embargo, vemos
que si bien está al día, ya sabe que su negocio no es viable, tienen agencias de viajes, por ejemplo, hostales, restaurantes que definitivamente ven que ya no va a ser viable sostener un contrato de arrendamiento, por lo cual si bien han hecho un esfuerzo grande, e incluso muchas veces prestando dinero para cubrir y honrar sus acreencias, lo que quieren es ya terminar porque saben que no hay continuidad, pero muchas veces tenemos el inconveniente de que se presenta la exigencia de ponerse al día, tanto en cánones y a veces incluso de cláusula penal, para poder aceptar la restitución. El problema acá es que esto es como un taxímetro que sigue corriendo y no se detiene hasta que no haya una restitución, y termina siendo el contrato también para que la persona no siga incrementando y no se vuelva como una bola de nieve en una deuda que se hace impagable, y no solo impagable, sino incobrable, porque en últimas pues hay que ser prácticos, y si vamos a un proceso de restitución, pues muy bueno obtener pues el inmueble y que un juez ordene que nos paguen, pero si en últimas esta persona no tiene nada, pues se vuelve una de estas sentencias para enmarcar, que conocemos los abogados. Sin embargo, en la práctica hemos logrado, con todas nuestras habilidades de negociación y los grandes profesionales con los que contamos, lograr mostrarles a las partes pues, esos lados, esos ambos lados de la moneda, para que encuentren de verdad una solución que satisfaga todas las necesidades. Otra situación es la incertidumbre frente a la aplicación de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. En esta circunstancia, pues tenemos que muchos abogados pues han encontrado en este tema pues, muchos casos en los cuales están trabajando, y creo que todos hemos visto numerosas charlas de fuerza mayor y teoría de imprevisión, porque pues esta situación está afectando todo tipo de contratos. En el contrato de arrendamiento toma gran importancia, y hay muchas posiciones acerca de si aplica la fuerza mayor y la teoría de la previsión. La fuerza mayor en cuanto a los cánones, se habla mucho pues que como es una obligación itineraria y como lo hemos visto en la jurisprudencia, tenemos que pues es más bien de tipo suspensivo, ¿cierto? Más que que tenga poder liberatorio total. Si es que aplica, ¿cierto? También hay que tener muchos elementos en cuenta, revisar el caso concreto, y ver que la fuerza mayor puede que nos aplique para el tema de la mora, y es decir, que no se genere una indemnización de perjuicios y con ello pues el cobro de una posible cláusula penal, pero por el pago de los cánones. Otra cosa es el tema de la sanción por la terminación anticipada, que es muy diferente, y se da esa confusión entre pues todo el público que confunde esas dos sanciones. Entonces, también hay que entender que la fuerza mayor pues tiene que haberse presentado pues en el momento en que está esta situación de COVID, de pandemia, que salió el decreto de emergencia, porque se ve que en muchos casos hay mora desde antes de esta situación, y pues muchas personas, pues si bien ya venían mal, creen, y esto les perjudicó más, creen que pues, pueden alegar la fuerza mayor, y en este caso les queda un poco difícil. El tema de la teoría de la imprevisión, pues sabemos que es una teoría que se aplica a contratos de tracto sucesivo, que el contrato de arrendamiento es el típico contrato ejemplo, pero tampoco es tan sencilla su aplicación, ¿cierto? Y de hecho, pues la fuerza mayor la hemos visto más en el país porque, pues, por temas de responsabilidad, pero la teoría de la imprevisión es poco lo que se ha visto. De hecho, las sentencias que uno encuentra son por allá del 90. Entonces es bien difícil anticipar cómo vamos a encontrar esto en la jurisdicción ordinaria, su aplicación. La teoría de la imprevisión se ha aplicado en temas pues de
préstamos con entidades bancarias, no se ha visto mucho su aplicación, por lo menos en el país, en temas de arrendamiento. Entonces, siempre, obviamente, el mundo del derecho, existen todos los argumentos de un lado y del otro, y podemos argumentar fácilmente, pues dependiendo de nuestra posición. Entonces es también el llamado a que, en todo caso, más que tener la razón, lo importante es solucionar el conflicto, y a través de las audiencias de conciliación, pues lograr entender que es mejor tener una solución acá y no irse a arriesgar a ver qué pronto de estas teorías que no han sido aplicadas en el país, porque no habíamos tenido una situación como esta. De hecho, la teoría de la impresión se ha aplicado en el mundo, se aplicó más en la Segunda Guerra, que a nosotros no nos llegó tanto y no nos tocó tanto. Entonces es un riesgo muy grande, teniendo la oportunidad de, pues, de una forma amigable, a través de estos mecanismos, llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes y solucione el conflicto. Entonces esa siempre es la invitación. También tenemos el tema de las audiencias virtuales. La mayoría de los centros teníamos ya sistemas. Menos mal, en el momento que estamos viviendo hay un desarrollo tecnológico muy bueno. Muchos incluso dicen que esta pandemia en otro tiempo no hubiera permitido que la economía se mantuviera tanto, si bien se ha tocado mucho. Entonces tenemos que existen todos estos medios. Encima, hace rato teníamos una regulación con el Código General, con la Ley del Manejo de Mensajes de Datos de 1999, que creo que es la 53 o 57, me disculpan que a veces me falla la memoria en cuanto a leyes, pero esto ya existía, ya estaba regulado, lo que faltaba era ponerlo en práctica. Entonces, en ese caso teníamos ya todas las herramientas que nos permiten adelantar procesos con plenos efectos legales, con todas las características. De hecho, en este momento estamos a través de medios virtuales compartiendo este espacio, pero sí implica un gran reto, porque obviamente hay personas que por el momento a veces no tienen el equipo necesario en computador, celular, algo que para muchos puede ser obvio, pero para ciertas personas puede ser difícil. El internet, a veces las personas no tienen internet, o el internet presenta fallas e ineficiente, porque como muchos hemos vivido en nuestras casas, oficinas, nos damos cuenta que se han presentado incluso ya mejoras y cambios frente a los servicios de internet, porque se generó esta necesidad, ¿cierto? Entonces a veces es muy difícil la comparecencia y ese acercamiento debido a temas virtuales. Sin embargo, sabemos que tenemos el decreto 8206, que modificó mucho el Código General y nos da muchas pistas de cómo evolucionar a este tema digital, y nos llama, pues, a garantizar siempre los derechos de las partes al debido proceso y la defensa, que pues en nuestra consideración siempre pues hay que dar un seguimiento a este decreto. Y por último tenemos acá las sesiones de contratos mal ejecutadas. Vemos que muchas veces se hicieron sesiones o no se hicieron, o o se hicieron mal hechas, pues no se efectuaron correctamente. Entonces, a la hora de que se presentan conflictos, cuando se dan cuenta de esto, entonces pasa al parecido con el subarriendo, que toca ir a buscar entonces a las partes, ver qué está pasando, dónde está esa persona que hace 20 años me cedió este contrato, y se vuelve un poco difícil la negociación por eso. Bueno, Alejandra ahorita nos hablaba sobre los tipos de acuerdo, nos daba que acá los estoy repitiendo, ya los mencionó, y nos hablaba de unas cifras muy interesantes al respecto. Yo ahora les quiero hablar de estos tipos de acuerdos, pero ya desde una forma más práctica, más que desde los números que ya nos daban una introducción muy buena a esto. Y es que tenemos qué tipos de acuerdos vemos en la práctica que se efectúan. Entonces tenemos el pago condicionado a la terminación y la restitución del inmueble. Este es uno de los más comunes, porque obviamente
pues muchas personas, bien sean vivienda local, pues en realidad todos esperamos que la situación pues mejore y se supere, por lo cual pues muchas personas le están apostando a sus negocios, se están reestructurando, están evolucionando, se están reinventando incluso a nuevos modelos de negocio. Entonces, quieren continuar. Entonces, se estructuran unos pagos, pero muchas veces resulta que pues, hay una desconfianza de que esos pagos se efectúen obviamente por la situación. Entonces la gente pues quiere garantizar que si no se hace el pago, pues de esa restitución y entrega del inmueble para precisamente, como les dije ahorita, parar ese taxímetro y que no se incremente una deuda que después se haga impagable y poder pues buscar poner de nuevo el bien en el mercado para su arrendamiento. Entonces vemos que generalmente es un pago que se pacta con todas las condiciones de ley, tiempo, modo, lugar, y se establece que si no se logra el pago, el cumplimiento del pago de los montos debidos, que en este caso es sanear de cierta forma el contrato, se pacta una fecha de terminación y de restitución del inmueble, con todas las condiciones que al respecto en cada caso sean necesarias. Por ejemplo, pues el tema de entregar con cuenta de servicios, el tema de las mejoras que ya les mencioné, son como los más comunes. Incluso a veces sanciones a nivel de conjuntos o propiedad horizontal también se presentan. Y tenemos también el pago con posibilidad de incluir la totalidad de la cláusula penal o disminución de uno o ambos valores. Entonces acá simplemente es un saneamiento del contrato, simplemente se quiere continuar y se ve la opción de continuar sin un riesgo de un no pago futuro. Entonces las personas lo que hacen es que sanean el contrato, incluso muchas veces en la práctica vemos que no hay a veces claridad de lo que se debe, entonces las audiencias de conciliación sirven para eso, acercar las partes, entender la situación de cada parte, entender cómo está la deuda, la fecha y por qué conceptos, entender además pues si es viable una disminución de lo que ya se debe, incluso en los casos pues que se pueda aplicar pues el decreto 797, en ese caso pues aplicarlo, o en los casos que no se pueda aplicar, así no haya decreto, es que el decreto mismo, el primero, el 579, llama a que las partes sean las que encuentren una solución a los problemas y reestructuren su contrato. Entonces, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes muchas veces condonan la cláusula penal totalmente, o una gran parte, o la mitad. Bueno, todo es posible en el mundo del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Incluso también se condonan cánones, se condonan parte total o parcial. Incluso hemos tenido casos muy bonitos en que el arrendador ha dicho, venga, no me pague, párese, y sobre todo en casos de negocio, párese, y cuando se esté bien, nos sentamos, hablamos, miramos cómo me paga, o hasta aquí no se preocupe, sígame cumpliendo, y el canon juicioso, pero con rebajas hasta el 50%. Entonces, se ven muchas circunstancias, también se ve la otra cara de la moneda, se ve también personas muy estrictas, pero que también hay que entenderlas. El negocio inmobiliario es precisamente eso, un negocio. Muchas personas viven solo de esto. Hay personas que no, pues muchas veces no se pensionaron y su sustento deriva de este patrimonio que construyeron. Entonces también tienen sus propias deudas, sus propios gastos que se ven muy afectados. Entonces obviamente a veces no es que no quieran, sino que les es muy duro para ellos
de pronto condonar porque ellos mismos ya también tienen que pagar sus propias obligaciones. El otro tipo de acuerdo al que se llega es la sola restitución del inmueble. Simplemente las partes se dan cuenta pues que no logran ponerse de acuerdo muchas veces en el tema del pago de cánones o sanciones, bien sea porque la cuantía no están de acuerdo completamente ni la logran conciliar, o porque simplemente no se ve claramente una posibilidad de una obligación clara, expresa y exigible, es decir, no sé, hay una expectativa de plazo concreta. Muchas veces también en los negocios es que la persona no sabe decirle al arrendador cuándo lo puede cumplir porque apenas están abriendo, entonces, o porque definitivamente su negocio se quebró, entonces no saben, pues ya no tienen negocio, entonces no pueden contar a veces con qué pagar, entonces por lo menos se da la restitución del inmueble, pues y por ende pues la terminación del contrato, pues, a veces por el solo incumplimiento, a veces de mutuo acuerdo, depende de las partes, precisamente para parar ese taxímetro y darle también la oportunidad al arrendador, que muchas veces vive este negocio, como les dije, de buscar pues una persona que rente el inmueble. Y el último tipo de acuerdo que se ve muy comúnmente es la continuidad del contrato con la disminución de cánones. Se ve mucho, pues que obviamente las personas son muy conscientes de lo que les hablaba al principio, del contexto económico, de que no va a ser, o sea, si ahora no lo vemos fácil, los pronósticos para el año próximo no son los mejores, es posible que caiga mucho la economía, la cantidad de negocios, el consumo en general, que es el que mueve también el número de negocios que están abiertos. Entonces, esto hace que las partes pues digan, bueno, mejor yo quiero apostarle a seguir aquí, bien sea en vivienda o en local, pero al mismo tiempo pues no puedo cumplir pues como habíamos pactado inicialmente, entonces sigamos, pero con una disminución. En mi parecer es una especie de teoría de la imprevisión, pero de común acuerdo, aplicada como un acuerdo, porque básicamente es eso, es reaccionar a que se hace para una de las partes muy gravoso la carga del cumplimiento de sus obligaciones por esta situación imprevista que surge, que no se podía conocer desde el momento de la celebración del contrato. Pero acá no tenemos una intervención de un juez, ni es tipo litigioso o impositivo de uno a otro, sino de común acuerdo. Bueno, ya por último, en el tema de conciliación, también les quiero presentar diversas circunstancias que se nos dan respecto a situaciones concretas con las partes en las audiencias y a los lineamientos que las partes han tomado al respecto y pues en el centro de conciliación también y en nuestro ejercicio como conciliadores que se ha adelantado. Entonces tenemos un tipo de acuerdo es cuando se acuerda terminación del contrato y la restitución de inmuebles con todas las partes. Tenemos que participan arrendatarios, codeudores y tenedores. Entonces tenemos a todas las partes interesadas, tanto para temas de local comercial como de vivienda. Entonces se puede pactar tanto la terminación como la restitución sin ningún inconveniente. Adicionalmente, tenemos el acuerdo de terminación de contrato y restitución de inmueble con arrendatarios o coarrendatarios. Bueno, esto es otra perla que tenemos muchas veces y que nos toca vivir en este tema de controversias de contratos de arrendamiento, y es que hay figuras sui generis que aparecen en esos contratos que a veces son muy difíciles de entender, pues el coarrendatario
pues es claro que tiene las mismas funciones del coarrendatario, pero aparecen figuras como coarrendatario solidario o cosas así, como una mezcla de deudor solidario con coarrendatario, como con arrendatario, o sea, términos que a veces uno dice, no sé si existan o no, pero bueno, existe la imaginación, entonces todo es posible. Pero obviamente hay situaciones pues, en que la ley pues, nos establece cuál, si existe una figura o no, pero en el caso de arrendatarios, por ejemplo, en vivienda es muy clara, cada cual, pues solo con uno se puede arreglar. Entonces, no hay problema si solo tenemos a uno de los arrendatarios, con él se puede pactar terminación, restitución de inmueble. Para el tema local, se podría pactar con cualquiera de los arrendatarios o coarrendatarios, siempre que este sea el tenor del inmueble, porque recuerden que hay un tema y una de protección especial que da el Código de Comercio y que la jurisprudencia ha reconocido a el establecimiento de comercio que ocupa el local comercial. Entonces, podemos tener posibles inconvenientes por estas personas en las que a veces, en muchas ocasiones, ese contrato de arrendamiento es incluso parte del establecimiento. Entonces, es importante ver que si es el arrendatario es el mismo tenedor, pues se puede pactar tranquilamente terminación y restitución, pero si no es el mismo tenedor del local, es necesario tener a ese tenedor para llegar a un acuerdo sobre la restitución del inmueble. Tenemos otra cosa, es que si se presenta únicamente el tenedor del inmueble, esto pasa mucho por lo que yo les decía, el tema de los arriendos. Tenemos personas que en el papel son arrendatarios, pero pues simplemente prestaron su nombre y está el tenedor, que es el que en realidad ha pagado, el que incluso se ha tratado con el arrendador y pues se dificulta la terminación del contrato, pero estas personas a veces quieren llegar a acuerdos de pago o restituir el inmueble por la situación específica que tienen. Entonces, se puede llegar a un acuerdo frente a la restitución más no la terminación, porque estas personas no son parte de la relación contractual. Al tener, valga la redundancia, la tenencia del inmueble, pues sí es viable la restitución, incluso muchas veces el pago, porque uno puede pagar a alguien, obligarse a alguien a pagar lo que uno así desee, así no sea parte de un contrato, simplemente yo me obligo en un acuerdo conciliatorio a pagar porque así lo deseo. Y pues obviamente hay que dar constancia de esta situación y que efectivamente pues se citó, porque hay que citar pues a ese arrendatario en el acta. Entonces, esto pues aplica para contrato de arrendamiento, de vivienda y de local. Y pues es importante también dejar constancia pues de las circunstancias de las cuales les deriva esa tenencia. Por último, tenemos los casos en los que se presentan solo los deudores solidarios, no son ni siquiera tenedores ni arrendatarios, pasa mucho en inmuebles que hasta están abandonados y obviamente estos deudores solidarios están desesperados porque los tienen embargados, porque ya saben que sigue ese taxímetro que les explico corriendo, generándole una deuda a ellos. Entonces ahí es muy importante remitirse al contrato. Estos contratos de arrendamiento creo que es nuestra responsabilidad como abogados darle una gran importancia a estos contratos, que en últimas son las reglas de juego de la relación contractual, valga la redundancia. Pero remitiéndonos a este contrato encontramos diversas cláusulas, muchas veces encontramos que se le da facultad al deudor solidario para terminar el contrato, entonces, o restituir el inmueble. Entonces, en estos casos podríamos llegar a un acuerdo o ver si se trata de un inmueble abandonado y en ese caso, pues, pactar una posible restitución.
pero queda claro que si no se da facultad en el contrato de terminación, no se puede pactar la terminación con un deudor solidario. Y ya pues se puede ir a otras opciones como la terminación por el incumplimiento. Bueno, y pues obviamente se establece pues que es el deudor quien asuma en estas ocasiones pues la responsabilidad por esa entrega, esa restitución de ese inmueble abandonado. Ya en ese momento vamos a entrar a contarles, pues que esta charla es acerca de la aplicación de los MACs en las controversias relativas a los contratos de arrendamiento, pero pues ya les dijimos que el gran protagonista ha sido la conciliación, que ha sido el MACs, el mecanismo alternativo de solución de conflictos, que más ha ayudado, que como vieron en las cifras que nos dio la doctora Alejandra, de verdad demuestra resultados, pero no podemos olvidar que existen otros MACs que también pueden ayudarnos y que como sobre el amigable composición y el arbitraje. Y a continuación entonces le doy la palabra a la doctora Alejandra, que nos va a contar acerca de la aplicación de la amigable composición a este tipo de conflictos. Adelante, doctora Alejandra. Ok, bueno, justamente la unidad de arbitraje, que es quien tiene a cargo el servicio de amigable composición, estuvo también analizando desde los mecanismos alternativos de solución de conflictos cuál era el que más se acercaba a temas relacionados con arrendamiento y pues encontró en la amigable composición una alternativa para la solución de los conflictos. Y este mecanismo lo planteó desde la virtualidad, que es como bien María Fernanda les ha venido contando, la forma en la que todos los centros de conciliación, pues en su gran mayoría del país, venimos operando desde que entramos en pandemia. Antes de tocar puntualmente lo que tiene que ver con la amigable composición para la solución de conflictos en las relaciones comerciales, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las ventajas del servicio de la amigable composición virtual. Y pues eh, retomamos la palabra, la voy a repetir, sí, es un servicio 100% virtual. ¿Eso qué es lo que permite? Pues que para quienes tenemos las facilidades de conexión de mecanismos electrónicos, hagamos uso de él sin necesidad de desplazarnos a ningún lugar, sino que lo hagamos desde la comodidad de nuestra casa o de nuestra oficina. Esto también es una forma de poder mantener las medidas de bioseguridad que las diferentes empresas y entidades vienen atendiendo por esta época y pues que nosotros como personas del común y corriente, personas naturales o jurídicas, si somos citadas a cualquier diligencia, pues debemos procurar por atender y por conservar también para el cuidado de nuestra salud. Es atendida por un amigable componedor único. Esto lo que hace es que se reflejan menores costos que los que actualmente tiene establecido el reglamento actual para temas de amigable composición, pues siendo un mecanismo virtual, permite una economía. Eh, Hay listas especializadas en las materias que ya les vamos a comentar que tienen que ver con este servicio propio de amigable composición virtual. El pacto se estipula en un menor tiempo al del trámite habitual que se presenta ante el centro, lo que permite también una mayor celeridad en la solución de la situación. Y la ventaja es que pues al tener efectos de transacción, al final del conflicto, la decisión del amigable componedor hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo, siendo así de obligatorio cumplimiento para las partes. Teniendo entonces en cuenta lo que son las ventajas del servicio de la amigable composición virtual, entonces es importante tener en cuenta ahora para qué ha sido contemplado. Inicialmente lo que se busca con él es poder conservar el negocio jurídico, darle continuidad a la empresa y darle continuidad a las relaciones comerciales.
¿Y cuáles son esos 3 asuntos para los que está pensada la amigable composición virtual? El primero de ellos es el contrato de todos los asuntos derivados, conflictos derivados del contrato de concesión de espacio y arrendamientos de locales comerciales y de vivienda urbana. El segundo tema que está contemplado es contratos de distribución de materia prima, insumos terminados, manufacturados, artículos de primera necesidad. Y el tercero de ellos es el contrato de obra. ¿Cuál es la característica de la amigable composición para que lo recordemos? Em, el amigable componedor regularmente lo que tiene es una especialidad en el tema del conflicto. De hecho, no se requiere que el amigable componedor sea abogado, tampoco se necesita que sea profesional. Simplemente lo que se requiere es que su experiencia y su conocimiento sean tan buenos y tan amplios que permitan dirimir ese conflicto. Las partes, voy a ir a un ejemplo particular que se ha dado en las relaciones comerciales y sobre todo en las relaciones comerciales antioqueñas, que es el caso típico de la amigable composición. Cuando se presenta un conflicto de tierras, pues estos conflictos han sido solucionados por expertos que no son en ocasiones, y así inició la amigable composición en nuestro país y particularmente en Antioquia, que es una región ganadera y es una región de actividad agrícola, pecuaria, acudiendo justamente a los expertos en la temática, que lo que permitieron fue dirimir estos conflictos, acercar a las partes y llegar a esa solución. Es lo mismo que buscamos en estos 3 temas. Por ejemplo, si las partes encuentran un experto en temas de arrendamiento, que los tenemos en nuestras listas, confían en él, la solución del asunto, pues esto es mucho más práctico que irse a un arbitraje donde los costos son más altos y a una amigable composición tradicional, donde también el costo es más alto. Las partes pueden estipular cómo se va a realizar esta amigable composición, lo cual también le da una facilidad porque es un mecanismo que está desprovisto de todos los formalismos que podría tener un arbitraje o que podría incluso tener una conciliación que no es tan reglada como el arbitraje, pero acá las partes pueden fijar sus propias reglas. ¿Qué se necesita? Se necesita un pacto previo donde las partes previamente, valga la redundancia, acuerden que van a resolver este conflicto una vez se presente, o incluso surgido el conflicto, podrían suscribir un compromiso que les permita llegar a acudir a este mecanismo. Hay una cosa súper importante y es la conexión que hay entre la conciliación y la amigable composición. Y esta es una invitación a los conciliadores que nos están acompañando, a los apoderados de parte que nos están escuchando, y es si por algún motivo ustedes adelantan una conciliación en cualquier tema, incluso estos 3 que les acabamos de plantear, em, y con énfasis en ellos, y no logran un acuerdo, por ejemplo, porque necesitan un, un análisis más profundo desde lo técnico que les permita tomar una solución, llegar a una solución, la amigable composición es la vía. Entonces, la conciliación sí puede terminar en un acuerdo. ¿Cuál sería el acuerdo? Que se proponga dirimir el conflicto a través del mecanismo de la amigable composición y que las partes suscriban ese compromiso para llegar a él. De esa manera, perfectamente lo podrían hacer. Entonces, esa es una invitación. Invitamos a todos los conciliadores que nos acompañan, a todos los apoderados de parte que nos acompañen, que si en algún momento de la negociación, de la conciliación, hombre, esto está complicado, necesito un experto técnico que tenga conocimiento específico en asuntos de concesión de espacio, y aquí no lo podemos resolver.
Perfecto, vamos a llegar a un acuerdo en la conciliación, vamos a suscribir el acta de conciliación. Esa acta lo que va a contener es un compromiso que le va a permitir a las partes señalar quién va a ser ese experto técnico que los va a acompañar y les va a permitir dirimir el conflicto, solucionar su situación, conservar su negocio jurídico, continuar la empresa y dar continuidad a la relación comercial. Entonces, ese es el reto que tiene nuestra unidad de arbitraje, por ejemplo, en estos temas, para que la conciliación sea un aliado de la amigable composición. Esta información, si ustedes quisieran consultar, bueno, ¿cómo puedo redactar una cláusula al respecto? Todo lo encuentran, está dispuesto en la web. Hay modelos de cláusula de amigable composición que se pueden emplear para estos efectos. La encuentran, está disponible en la página de la Cámara de Comercio de Medellín. Sé que hay otros centros de conciliación que también tienen estos modelos. Pueden consultarlos perfectamente en las páginas de los centros. Puntualmente, los costos de este servicio virtual también están publicados en la página web de nuestra Cámara. Y cualquier asunto particular que quieran dirimir, vuelvo y les reitero, la amigable composición en estos 3 asuntos particulares es un gran aliado en la celeridad y en la virtualidad para poder llegar a la solución de ese conflicto. Le doy la palabra a María Fernanda, que nos va a hablar acerca del arbitraje en las controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Gracias. Bueno, como estamos abarcando ya los otros mecanismos que les habíamos dicho, les voy a contar un poquito acerca del arbitraje, a reiterar esa invitación que hace la doctora Alejandra de ver de pronto cuando en una audiencia de conciliación, tanto para los negociadores, es decir, apoderados de parte, como para los conciliadores, ven que la negociación como tal no se logra la solución del conflicto, está el espacio de acudir a un amigable componedor cuando así el conflicto muestre que sería la vía necesaria para solucionarlo, pero también se puede pactar o hacer a través de una acta de conciliación un compromiso para dirimir cualquier tipo de conflicto vía un tribunal de arbitramiento que tiene muchas ventajas. Muchos de nosotros ya de pronto los hemos visto, pero me gustaría recordárselos porque, pues si bien este es el camino o el MAX que se parece más a la jurisdicción ordinaria, que es heterocompositivo, que la decisión está en manos de un tercero, con un fallo, que se llama laudo, pues tiene muchas ventajas en comparación con la jurisdicción ordinaria. Quizás la mayor de ellas es que es una justicia especializada. Nos encontramos con que son profesionales que tienen un alto nivel académico, que tienen gran experiencia en los temas, que podemos encontrar que van a saber específicamente del tema en específico, en este caso contrato de arrendamiento. Y pues esto de pronto es un poco difícil a veces encontrarlo en la jurisdicción ordinaria, más cuando se había contemplado hace algunos años la posibilidad de tener jueces comerciales especializados, pero eso pues ya como todos sabemos, la mayoría esta opción desapareció y el arbitraje nos mantiene esa opción de una justicia especializada. Hay plenos efectos legales, se llega a un laudo que tiene los mismos efectos que una sentencia, hay una disminución de términos que también es una gran ventaja. Sabemos que a veces la jurisdicción ordinaria puede ser un poco lenta, que pues está un poco congestionada. Estamos en esta transición a toda la aplicación de la justicia digital, que también a veces hace que sea un poco complejo ir a la jurisdicción ordinaria. En el arbitraje
hace mucho tiempo ya se trabaja digitalmente, esto no es nuevo para arbitraje, ya adelantar procesos totalmente digitales. Entonces se tiene toda esa capacidad logística y jurídica para adelantar los procesos de esta forma. Y de hecho en nuestro sitio web pueden encontrar la información para presentar sus demandas a través de nuestro aplicativo Más Info. Tenemos también como beneficio que hay hay gran oportunidad de diligencia en el desarrollo de los procesos arbitrales. Y en el tema de que estamos tratando de conflictos derivados del contrato de arrendamiento, pues vemos que es quizás el tema más común que se presenta en las demandas arbitrales, es este tema de los conflictos derivados del contrato de arrendamiento. Pero sí hay que reconocer algo, y es que si aquí hay una limitante grande, y es que, como ustedes bien saben, los procesos arbitrales son por el momento declarativos. Entonces se puede declarar pues que efectivamente hay una relación contractual, que hay un incumplimiento de ese contrato, y por ende pues se puede declarar una terminación del contrato, una restitución del inmueble, pero el momento de hacer efectivo el laudo, pues habría que ir con ese laudo a ejecutarlo ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, es una buena opción. De todas formas, los tiempos siguen disminuyendo un poco, y pues también ahí sabemos que hay un proyecto de arbitraje ejecutivo, pues que pronto pues por temas de la cuarentena pues hasta no se ha desarrollado más, pero esperemos pues, que sucede. Pero por el momento es como el único impedimento, que en realidad pues tampoco es alto, porque en últimas, de todas formas, el tiempo se sigue ganando frente a los tiempos de la jurisdicción ordinaria y todas las demás bondades del arbitraje. Ya con esto damos por terminada la presentación. Estamos atentos a las preguntas que tengan, con todo gusto a atenderlas. Les agradecemos mucho pues, que hayan compartido con nosotros este espacio. No sé si tengamos por ahí preguntas de quienes nos están viendo, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, doctoras, a la doctora María Fernanda, a la doctora Alejandra, muchas gracias por su exposición, pues ha sido muy clara, ¿cierto? También pues han hablado del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara. También recordamos que en el Colegio de Abogados tenemos estos servicios, tanto de arbitraje como de amigable composición y conciliación. Bueno, entonces tenemos una pregunta que está entonces, la hicieron a través de Facebook, ¿cierto? Y nos pregunta Kairos, buenas tardes, si la inmobiliaria incumple con los pagos a pesar que el arrendatario que el arrendatario ha pagado las mensualidades y no cumple las citaciones de conciliación, ¿se daría por terminado el contrato o cuál es el proceso a seguir? Bueno, o sea, si el arrendatario está cumpliendo sus obligaciones, ay, qué pena, Alejandra, si quieres yo respondo, sí, o si tú quieres. Bueno. Si el arrendatario está cumpliendo sus obligaciones, pues lo ideal, y es la invitación que estamos haciendo, tanto pues desde la Cámara de Comercio como del Colegio de Abogados, que como ya les dijeron, también ellos tienen estos servicios, pueden acudir a los diferentes centros que en la ciudad hay y que tenemos estos servicios, buscar una solución a este conflicto a través de personas que son especializadas. Pues cuando ya no se puede por estos caminos y se agotan, pues siempre está la posibilidad pues de buscar, iniciar un proceso judicial, ¿cierto? Y la buena noticia es que para iniciar este tipo de procesos, pues hay que estar al día, ¿cierto? Cuando uno es el arrendatario. Entonces, si está al día y tiene pues toda la evidencia, pues está esa opción de iniciar el proceso.
Perfecto, pues no tenemos más preguntas a través de Facebook Live. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, nuevamente a las doctoras por este espacio tan enriquecedor y queremos pues seguir compartiendo con ellas en otros espacios. También tendremos a la doctora Alejandra en el Congreso Nacional de Derecho Comercial que los queremos invitar, también junto a la Cámara de Comercio y la Universidad Externa de Colombia. Les estaremos dando más información más adelante. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes por participar de las tertulias jurídicas. Recordamos que deben conectarse a través de Facebook Live y hacer sus preguntas a través del chat y estas preguntas se harán al final. Y también les recordamos que las estamos haciendo los segundos jueves de cada mes de manera gratuita y también tendremos más eventos. Entonces, muchas gracias a las doctoras, muchas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, lo pueden también ver a través de diferido. Que tengan muy buena tarde. Elisa, Muchas muchas gracias por gracias la por la invitación. invitación y un saludo a todos los colegiales y a las personas que nos acompañaron. Una buena tarde para todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.